Inicia grabación. Ahí, ok. Entonces, claro, es lo que yo les comento, ¿ah? Mi percepción es esa, por lo menos. Ya, yo, en general, no digo por una persona. En general, cuando las condiciones son así, quizá uno se relaja y toma muy lento la prueba, ¿ya? Hay que entender que es una prueba, que no es una, ¿cómo se llama? Hay otro tipo de que no son pruebas, sino que son como ejercicios que uno hace como talleres, ¿ya? Donde uno hace un ejercicio y después entrega al final el ejercicio. Eso es diferente. Una prueba, en una prueba uno llega sabiendo, no llega a aprender a la prueba o a ejercitar en la prueba. Entonces, quizá como todo esto de la pandemia nos ha relajado en muchos aspectos, yo creo que también en eso, que estamos muy como ya, como tenemos toda la materia a mano, como que llegamos a estudiar a la prueba. Entonces, o sea, no hemos estudiado lo suficiente y aún así salvamos. Entonces, como que eso causa demasiado relajo, pero bueno, esa es mi percepción, ¿ya? Del tema. Obviamente que es distinta a lo mejor del lado de ustedes, pero se los digo porque para mí es difícil juzgar porque son otros tiempos distintos, ¿ya? Son una época distinta, otra modalidad, o en fin, en general, pero en mis tiempos la prueba que ustedes hicieron era un regalo, porque por el tiempo, sobre todo por el tiempo, porque eh, se pedían en 2 horas mucho más de lo que se pedía en esa prueba. Muchas veces hacer 2 ejercicios completos, ¿ya? Entonces había que llegar mucho más entrenado a dar las pruebas. Entonces quizá por eso yo no tengo el parámetro como más cercano a la experiencia de ustedes, pero pienso que falta más ese tipo de cosas, ejercitación. Más ejercitación y más haber desarrollado los ejercicios. Bueno, ahí su prueba va a estar. Les pido un poquito de paciencia. Sé que son 2 semanas, ya el curso es largo, o sea, es grande, son 40 personas, y voy a tratar de tener las notas lo antes posible, ¿ya? En todo caso, si yo me retraso, yo no les voy a hacer otra evaluación antes de darle la nota de esta, ¿ya? Por que también lo hago en otras instituciones, también me lo piden, que no haga otra prueba sin haber dado el resultado de la anterior. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera, ¿ya? Así que si me atraso un poquito, les pido disculpas del caso, pero entiendan que es un poquito largo, o sea, grande la cantidad de personas y de pruebas que corregir, ¿ya? Em, Eso en general, ¿ya? Y mis pruebas son así siempre de que tienen algunas variantes, no son todas las personas igual, los mismos datos, porque obviamente que esta modalidad se presta harto para tema de copia y por lo menos uno no evita la copia con eso, pero por lo menos lo hace un poco más difícil, ¿ya? De ese punto de vista. Em, Así que eso es, ¿ya? Y ahora en el tema de la relación entre lo que nosotros estamos viendo, que lo que está viendo el profesor Peñalosa en la teoría, finalmente me pude comunicar con él, hemos estado un poquito más en contacto últimamente, ¿ya? Y se supone que él debiera haber empezado a ver temas de compresión en el curso de teoría. No sé si han tenido teoría de acero la semana pasada. Sí, les pregunto esto porque me ayuda a mí también a saber en qué están y a ir más coordinados entre ambos profesores, dentro de lo que se puede. Debieran ya haber empezado a ver temas de compresión. No sé si han visto esos temas en la teoría. Sí, Diseño profe, estamos viendo compresión y el profe fijó la prueba 1 para el 10. para el día 10. Ya, ya, perfecto. Em, bueno, comentarles que espero que lo que vimos de compresión nosotros sea un complemento a lo que ve el profesor. Debería hacerles un poco más sencillo la materia. No sé cuál ha sido la experiencia, pero a lo mejor están recién partiendo, pero como nosotros nos adelantamos con compresión y algunos aspectos le dimos énfasis, por ejemplo, yo le di énfasis al tema de la esbeltez, el tema del radio de giro, ya esos temas, el profesor en la cátedra quizás no le va a dar tanto énfasis a eso, pero va a asumir que ustedes lo saben. ¿Ya? Pero espero que haya una mejor coordinación ahí entre la teoría y el taller. ¿Ya? En ese sentido, ahora ya él ya empezó a ver temas de compresión.
Y voy a ir yo un poco adelantado a la materia de él, ¿ya? Porque hoy día yo voy a introducir el tema de la flexión, que ustedes lo van a ver cuando terminen compresión, van a ver el tema de flexión, ¿ya? Así que eso es en cuanto a la coordinación entre las dos partes de teoría y parte de taller. No sé cómo ustedes lo han encontrado en general. ¿Le han notado al curso entre teoría y taller cierta coherencia o no? En los dos cursos, o no mucho. Sean sinceros nomás, si yo no me enojo si me dicen, eh, Profe, mire, yo sinceramente esta es la segunda vez que yo doy el ramo y la ¿ya? primera vez que yo lo tomé con el otro profesor yo no entendía nada, así muchas veces quedaba hasta perdido. Con usted al menos estamos viendo los ejercicios y el hecho de ver ejercicios me ha servido bastante porque he aprendido como, puta, usted sabe, pues, lo teórico lo puede enseñar el otro profe, pero en parte de ejercicio, como lo enseña usted, queda más claro, pues, hace la correlación entre lo teórico y sí, pues, lo ejercitación, lo ejercicio. Entonces queda mejor. Ya, perfecto. Por lo menos desde ese punto de vista he tenido mejor experiencia. Qué bueno. Profe, yo igual apoyo a mi compañero, porque en cuanto a taller, o sea, yo veo que igual usted cumple el rol porque en realidad hace ejercicio y entrega la pauta. En cuanto a otros talleres, igual hay profes que hacen ejercicios, pero no siempre estamos revisando la pauta, entonces el aprendizaje, al menos en mi caso, está bien. Ya, qué bueno. Yo me refería más que nada a la relación, cómo lo encuentran entre la teoría y el taller. ¿Lo ven más armonizado las dos cosas o no? Porque una de las cosas que tratamos es que no se vea como cada uno por su lado independiente. Igual tenemos diferencias, pero tratamos más o menos de armonizar las dos cosas. Así que espero que se vaya notando después a lo largo del curso, ya que haya un poquito más de coordinación entre nosotros, entre los profesores. Eh, bien, entonces vamos a comenzar ahora ya con la materia. Habíamos visto un ejercicio, aquí estoy mostrando un ejercicio en la pantalla, no sé si lo ven en PDF. Estoy mostrando aquí un archivo de PDF. Sí, profe, se ve su ¿Sí? archivo. Ya. Bueno, aparte, este es un que me gusta a mí harto, un programa que se llama Foxit, lo recomiendo. Ya, bueno, para uno quizás es más útil como profesor porque permite rayar encima y todo eso, hacer correcciones, por eso me gusta. Como a mí me gusta rayar, no sé si se nota, pero me gusta rayar, entonces por eso que me gusta este programa porque permite hacer ese tipo de cosas. Hay otros también, está el Adobe Profesional, hay distintas, y hay otro que se llama Nitro, si no me equivoco, que también es como de la misma línea, pero es un programa que me es bastante útil, el Foxit, se lo recomiendo. Bueno, esos son comerciales. Aparte de, vamos a retomar este ejemplo. Este ejemplo lo habíamos empezado a ver, pero como estábamos pensando en la prueba, y creo que lo vi una semana antes de la prueba, como que no, quizás no le tomamos el ritmo. Con este ejemplo vamos a terminar el tema de compresión y la idea es que después vamos a introducir el tema de la flexión, el diseño en flexión. Eh, Bueno, entonces, ¿de qué se trataba este ejemplo? Este es un ejemplo de compresión de una columna. Ya lo que vamos a estudiar es esta columna AB. ¿Ya? La idea es estudiar esta columna AB. Para esta columna me dan las cargas, ¿cierto? Las cargas, acordarse que ND es la carga debido el esfuerzo axial de compresión debido a la carga muerta, a la carga viva y a la carga sísmica, que la anoto con la letra E. ¿Ya? Como aparecen las normas, generalmente la carga sísmica con la letra E. Y este es un problema donde la columna tiene condiciones, digamos, de fijación al pandeo distintas en planos diferentes. Por eso que aquí se ponen los ejes cartesianos para diferenciar entre dos planos, ¿cierto? Uno, el plano XZ, que sería el plano donde está el marco, ya con la viga, y el plano perpendicular que viene del otro lado, el plano YZ, es un plano distinto y básicamente la diferencia es que en el plano XZ, la columna la podemos considerar de toda su longitud, ya que no tiene en toda la longitud ningún punto donde esté fija, digamos, al pandeo, ya no tiene ninguna fijación al pandeo.
En cambio del otro plano, del plano IZ, ¿ya? El plano perpendicular, ahí sí se ve un sistema aquí con diagonales, ¿ya? Con este sistema con diagonales, que restringe el movimiento, ¿ya? Hace que este punto se mueva menos, ¿ya? Y del punto de vista de pandeo, uno lo puede considerar como un punto fijo al pandeo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en la práctica? ¿Qué puntos uno puede considerar, digamos, en la práctica profesional como puntos fijos al pandeo? Un punto como este, donde llegan arrastramientos así en diagonal, en cruz, ¿ya? Es un punto que uno puede considerar que está fijo al pandeo, ¿ya? Porque es muy difícil que ese punto se mueva, o mejor dicho, se va a mover, pero muy poco, ¿ya? Y para inducir el modo de pandeo en que ese punto está, digamos, fijo, se requiere una fuerza que es pequeña, no es muy grande. Entonces, lo que va a pasar es que van a haber pandeos distintos, ¿cierto? Un pandeo en el plano XZ y otro pandeo en el plano YZ, ¿ya? Y eso, digamos que es como la mayor parte del ejercicio va en diferenciar eso, ¿ya? Además de eso, vamos a ocupar ahora para calcular la carga de pandeo o para hacer el diseño de la columna, ya vamos a hacer, digamos, el diseño oficial. Ya lo que yo les pasé antes y que entró en la prueba no es el diseño oficial de acuerdo, digamos, a la norma ISC, ya que es la norma que también se aplica en Chile. Nosotros tenemos norma chilena, que es la 427 del año 2016, se actualizó el 2016. Esa es la norma de diseño en acero, pero esa norma de diseño en acero es copia, no así es literal, pero es una adaptación, pero es casi copia de la norma norteamericana que hemos seguido por años en la ISC 360, de la ISC, que es el Instituto Norteamericano de Construcción en Acero. Entonces, esa norma, la ISC 360, es la norma base para la norma chilena. Digamos que la norma chilena, o quizás ofendan las personas que hicieron la norma, pero es prácticamente una traducción ya de la norma norteamericana. Porque por mucho tiempo que en Chile hemos usado esa norma, a la norma ISC 360. Entonces, este sería el diseño oficial por la norma. Ya lo que vimos antes sobre pandeo, lo vimos en el formato de tensiones admisibles. En cambio, la norma trabaja, bueno, en realidad todavía hay una parte de parecido a tensiones admisibles, pero la norma trabaja, o la base debiera ser el método LRFD, ya que es el método también se llama método de rotura, método de diseño límite, o de estados últimos, etcétera, de carga mayorada, tiene distintos nombres, pero es el método en que las cargas se mayoran, ¿ya? O se multiplican por factores mayores que uno. Entonces, vamos a diseñar ahora para otra combinación, para una combinación donde las cargas están aumentadas por estos factores. Nosotros antes ocupábamos cargas normales sin estos factores. Ahora vamos a hacerlo con esos factores de aumento de las cargas y vamos a considerar lo que se llama la resistencia nominal a la compresión, que es como se hace oficialmente. Entonces vamos a ver el diseño oficial de acuerdo con las normas. Y además vamos a aplicar este tema de verlo en dos direcciones. Y junto con eso, este ejemplo también tiene como objetivo ver el tema de qué es lo que pasa cuando hay pandeo en un marco. ¿Ya? En un marco donde arriba tengo un apoyo conocido, perdón, abajo en la base un apoyo rotulado conocido. En cambio arriba no hay un apoyo. Entonces, ¿a qué podríamos asimilar este encuentro de viga y columna? Eso también lo vamos a ver. Entonces, lo primero es la combinación, ¿no es cierto? Después los coeficientes de pandeo, o el coeficiente de pandeo en el plano XZ, ¿ya? Que lo vamos a ver ahora. Calcular la tensión de pandeo de Euler y la tensión crítica según la norma ICC 360, o obtener la carga nominal y comparar con la carga última. O sea, ver si la columna resiste. Esto es un problema de verificación, donde tengo que verificar que la columna que me dan resiste estas cargas. No es un problema de diseño. Acordarse que el problema de diseño es cuando me dan las cargas y me preguntan qué perfil debería usar para poder hacer ese diseño. Entonces vamos a partir con el ejercicio. Ya, lo primero es reconocer los dos planos de pandeo y reconocer las dos posibles formas de pandeo.
vamos a dibujarlo primero en el plano XZ, aprovechando aquí que tenemos el 3D. En el plano XZ, el pandeo sería algo así. ¿Ya? Aquí en estos apoyos, la columna puede rotar, puede girar, porque no son apoyos empotrados. Podría girar aquí la columna. ¿Ya? Y vamos más o menos a mostrar cómo se podría ver aproximadamente la forma de pandeo. ¿Ya? Ahí dibujé más o menos cómo es la forma de pandeo en el plano XZ. Perdón. En cambio, en el otro plano, en el plano IZ, ya el pandeo, no sé si aquí puedo cambiar de color. Voy a tratar de cambiar de color para que se vea diferente. En el otro plano, en el plano XZ, ¿cierto? El pandeo sería con una línea parecida a la que dibujé aquí en color verde. ¿Ya? Se pandea la columna, pero tiene un punto fijo en esta posición, que no es el centro, sino que es a 250 de aquí del apoyo. ¿Vale? Hasta aquí me siguen, ¿no? Hasta aquí estamos bien. Sí, supongo que sí. Hasta aquí no hay duda, ¿no? No. Hasta aquí no, ya. Entonces, bueno, aquí también me dan las propiedades de la columna. Esto no me referí, pero es una columna HN de la serie HN, que es una serie chilena, en base a perfiles soldados, en plancha soldada. Me dan el área, los radios de giro correspondientes y el momento de inercia en el eje 1. ¿Ya? Aquí, aquí está diferenciado el eje 1 y el eje 2, son los ejes, digamos, de donde calculamos los momentos de inercia para la columna, y están diferenciados de los ejes globales. Los ejes globales, digamos, son el eje X y el eje Y. Entonces el eje 2 de la columna coincide con el eje X y el eje 1 coincide con el eje Y. Voy entonces a seguir aquí. Bueno, la primera parte súper rápida, no me voy a referir, es sacar el n último, aplicando ahí la regla de combinación. En este caso me daban la combinación, entonces como también tengo nd, nl y ne, es simplemente aplicar la regla de combinación y el resultado es ese, ¿cierto? La carga última de compresión sería 118 toneladas fuerza. Eso no tiene mayor ciencia, es aplicar simplemente la regla de combinación de carga. Lo que vamos a ver ahora es cómo se verifica el pandeo en una columna como esta. ¿Ya? La columna que nos interesa es la columna AB, ¿ya? Que es igual a la otra columna. Aquí vamos a introducir un tema que se llaman unos gráficos especiales para poder hacer esto, que se llaman nomogramas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con esta columna? Que el apoyo de abajo es un apoyo, digamos, rotulado, un apoyo conocido. ¿Ya? Si recordamos un poquito, para calcular el pandeo hay fórmulas para las columnas dependiendo de sus condiciones de apoyo, ¿cierto? Hay fórmulas de la longitud efectiva de la columna, si la columna está rotulada, ¿cierto? Si está empotrada y libre, etc. ¿Ya? El tema es que en un caso como este, no lo podemos asimilar a ninguna de estas condiciones, porque aquí el borde no está libre. ¿Ya? Hay una restricción, hay lo que se llama en análisis estructural un nudo rígido. Además, tampoco lo podríamos asimilar a una rótula. ¿Ya? Entonces, la pregunta es cómo trabajamos esto. ¿Ya? Esto se trabaja con un parámetro de partida con dos parámetros. Uno que es un parámetro llamado G, que se calcula así como la suma de las inercias de las columnas, dividido por largo de la columna, y esto a su vez dividido en la suma de las inercias de las vigas, dividido por largo de vigas. ¿Ya? Esto es las vigas y columnas que llegan a un cierto nudo de la estructura. Se calcula de esta manera el factor G. ¿Ya? Y hay un caso que es el de aquí en la base. Como esta base es una base con apoyo rotulado, se le asigna un valor G igual a 10. ¿Ya? No se calcula esto porque aquí a eso no le llegan vigas ni nada de eso, sino que se le asigna directamente un factor 10.
Este factor G es una especie de factor de rigidez, ¿ya? Que compara la rigidez de las columnas con las vigas que llegan al elemento, ¿ya? Y bueno, también hay casos especiales como el caso de los apoyos. Si el apoyo es rotulado, como en este caso, debe tomarse G igual a 10. Si fuera una columna empotrada, de base empotrada, habría que tomar G igual a 1, ¿ya? Para poder trabajar con este sistema de los factores G. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que calcular la carga de pandeo para un caso como esto es un problema que es un poquito complejo del punto de vista analítico, digamos, tiene unas ecuaciones diferenciales, tiene todo un tema, y hay personas que ya lo resolvieron por nosotros, ese problema, y nos dieron una forma de resolver en base a un gráfico, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Aquí, esto es un marco que se llama marco no ariostrado porque permite el desplazamiento lateral. ¿Ya? Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Con los factores G de un extremo de la columna y del otro extremo, A y B, hay que ir a un gráfico, como el que vamos a mostrar aquí un poquito más abajo, como este, y hay que hacer lo siguiente, tomar el valor de un lado, ¿no es cierto? En este caso el GA, el GB, tirar una recta, una línea recta, y aquí donde se encuentra, en el centro, hay un factor K. Este factor K es el factor de longitud efectiva, ¿ya? Correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que tiene detrás de este gráfico? Tiene una serie de supuestos, de forma de deformarse de las columnas, de las vigas. No es muy, digamos, sencillo de explicar, tiene su análisis un poquito más complejo, pero en el fondo esto ya está resuelto para que nosotros llegamos y lo ocupemos en la práctica, ¿ya? Entonces, eso es lo que, así es como se trabaja el pandeo cuando hay una conexión, digamos, donde tengo un nudo rígido como este, donde llega viga y columna y no lo puedo asimilar a un apoyo, ¿ya? A un apoyo de los tradicionales, digamos, deslizante, rotulado o empotrado, ¿ya? Cuando no puedo hacer eso, se usa este método de los factores G, ¿ya? El factor G es una especie de factor de rigidez. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estamos explicando hasta aquí? Entonces voy a mostrarles, voy a poner el gráfico al lado para que lo puedan ver. Aquí el gráfico. Acá está el gráfico, ¿ya? Entonces este gráfico es un dato para nosotros, ¿ya? Ahí vienen algunas tablas, se llama nomograma, ¿ya? Generalmente se llama el nomograma de cálculo de el factor de Pandel. Entonces dijimos que un parámetro G en el punto A valía 10, ¿cierto? Acá está el valor 10. G en B hay que calcularlo en la suma de la inercia de la columna dividido por su longitud, y eso a su vez dividido entre la inercia de la viga dividido en su longitud, ¿ya? Y para eso cogemos los datos que habían enunciado, ¿no es cierto? La inercia de la columna, la inercia de la viga, sus respectivas longitudes en centímetros para que las unidades sean concordantes, centímetros y centímetros, ¿sí? Si a ese nodo llegara otro elemento, ¿influiría en el factor G del punto B? Sí, sí influye, ¿ya? Aquí lo calculé yo sencillito, lo calculé con una columna y una viga, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si la columna sigue para arriba, ¿ya? Digamos si fuera un marco así como este, que tiene varios pisos, ¿ya? Que la columna sigue hacia arriba, ¿ya? En ese caso, tú lo calcularías, o sea, el G se calcularía como, tendría dos columnas, ¿ya? La columna 1 y la columna 2. Entonces se calcularía el G como I de la columna 1 dividido por el largo de la columna 1. Ahí me falta un poco de espacio. Largo de la columna 1 más I de la columna 2 dividido por largo de la columna 2, ¿ya? Ese sería el de arriba. Por eso es que la fórmula general es con una sumatoria, ¿ya? Aquí está. Es con esta sumatoria porque es la suma de todas las columnas que lleguen al nudo de ese parámetro. Si tengo dos columnas que llegan al nudo, tendría que hacer eso, ¿no es cierto? Y
La inercia de la viga sería simplemente inercia de la viga dividido por longitud de viga. ¿Estamos? Entonces, ese caso sería si tengo dos columnas, o la columna se prolonga para arriba y llega acá una viga. Si llega acá otra viga, si llegara otra viga, ¿qué tendría que hacer? Tendría las dos columnas, pero ahora tendría dos vigas. Entonces tendría que sumar aquí I1 de la viga 1, digo por largo de la viga 1, más la inercia de la viga 2 dividido por el largo de la viga 2. ¿Ya? Es la sumatoria de todos los elementos que lleguen ahí al nodo. ¿Ya? De todos los... La última pregunta, si ahí llega con un ángulo de inclinación el de la viga del lado izquierdo, ¿ocupa una componente para columna y una componente para viga? No, generalmente ahí se toma un criterio. Ya se toma una fracción. Para la viga se suma una fracción de esto. Ya no recuerdo bien, creo que era 7 octavos o algo así. Pero se toma una fracción. ¿Ya? Si la viga llegara inclinada, como una viga de techo, por ejemplo, tendría que tomar aquí una fracción. ¿Ya? Una fracción de ese valor. Ok, pues gracias. Ya, hay otros casos, yo no estoy viendo aquí todos los posibles casos del factor G. ¿Ya? Hay otros, por ejemplo, cuando el otro extremo de acá de la viga no es columna, sino que tiene un apoyo rotulado, etcétera. Hay diferentes opciones, pero por lo menos aquí está el caso o los casos que más ocupa uno en la práctica. ¿Ya? Otra cosa que no he dicho es que todo este análisis lo estoy haciendo para una especie de marco que es un marco donde el desplazamiento lateral está permitido. O sea, este marco se puede desplazar lateralmente. A esos marcos se les llama marcos no arriostrados, ¿ya? Porque se permite el desplazamiento lateral. En cambio, hay otro tipo de marcos que son marcos arriostrados, ¿ya? Que son así. Generalmente tienen diagonales que los van restringiendo. Entonces, ese tipo de marcos tienen otro ábaco distinto. Este ábaco que estoy mostrando, este gráfico, es para el caso del marco sin arriostrar, el marco rígido, digamos. Y hay otro gráfico distinto del factor K o otro nomograma que es para este caso que es con el marco arriostrado, ¿ya? O con desplazamiento restringido. Entonces yo no estoy viendo aquí todos los posibles casos, estoy viendo, digamos, donde más se utiliza. ¿Qué es lo que pasa generalmente en este caso? Que en la práctica profesional uno podría calcular el factor K y en este caso me dar siempre factores K menores que 1, ¿ya? 0,8, 0,7, etcétera. Entonces, en la práctica generalmente se usa ser más conservador y se dice K igual a 1, ¿no? No se complica mucho la gente en calcular el K exacto para este caso porque si uno considera todo con K igual a 1, es conservador. En cambio, en este caso, que es un marco con movimiento lateral, los factores K son siempre mayores que 1. ¿Cierto? Aquí tengo 1 y podrían ser más de 1, 1, 2, más de 2 incluso. Entonces, por eso es que ahí sí generalmente se utiliza más este ábaco, ¿ya? Pero también existe un ábaco para estos marcos, para los marcos que son no arriostrados, ¿vale? Bueno, volviendo a nuestro caso particular que estamos viendo nosotros, ya dijimos que tomamos esos dos valores al gráfico, llegamos aquí y aproximadamente habría que ver qué valor de cada corresponde a eso, ¿no es cierto? Aquí está el valor 2, el valor 3, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 espacios entre cada uno, por lo tanto aquí deberíamos avanzar de a 0,2 en 0,2, o sea, este valor de aquí es 2,2, 2,4, 2,6, 2,8 y 3. ¿Ya? Y si alguien quiere puede ser un poquito más, decir que en realidad es 2,45, pero en realidad yo le puse 2,4 porque todo esto igual es aproximado. ¿Ya? Entonces yo tomé finalmente como valor aquí del gráfico 2,4. ¿Ya? El valor de K igual a 2,4. Aquí le hice unas correcciones también porque habíamos conversado en la clase anterior que había un pequeño error y ahí yo lo aproveché de corregir. ¿Ya? Entonces el factor K correspondiente, si uno hace este análisis, es 2,4, porque ahí tengo 2,2, 2,4. Esto ahí llegó al valor 2,4. ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos, no? ¿Me siguen? ¿Sí? Hasta aquí intento que queda claro, ¿ya?
Entonces, siempre que tengo un marco rígido, digamos un marco donde la columna no está ni empotrada, ni rotulada, ni nada de eso, hay que entrar en estos casos. ¿Ya? Hay que entrar en el nomograma, ¿cierto? Y hacer estas verificaciones. ¿Ya? Voy a cerrar aquí. O lo voy a mantener porque me puede servir para otras cosas. Entonces voy a avanzar en el ejercicio. ¿Ya? Ahí obtuvimos el factor K de longitud efectiva para el plano XZ. ¿Ya? Todo eso es para el pandeo en el plano XZ. Entonces ahora vamos a ver el tema de las esbelteces y cómo se calculan las diferentes esbelteces para los distintos planos. ¿Ya? Entonces vamos a tener en mente ese dibujito para los cálculos que vamos a ver ahora. Entonces la fórmula general de la esbeltez es acordarse que es K, que es el factor de longitud efectiva, por el largo o la distancia entre puntos de arrastramiento, ¿ya? Cuando hay un elemento que en su longitud tiene un punto intermedio de arrastramiento, el L ya no significa necesariamente el largo de la columna, ya significa la distancia entre puntos de arrastramiento o puntos de fijación de la columna. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula general de la esbeltez, K por L partido por R. Entonces vamos a ir por plano. En el plano XZ tendría que ser KX por LPX, que sería el largo de pandeo en el eje X, ¿ya? Dividido por el radio de giro correspondiente de la columna. Entonces, KX ya lo calculamos, ¿cierto? KX valía 2,4. El largo de la columna, digamos que en el plano XZ, que aquí dibujé el pandeo en color rojo, el largo, no el largo efectivo, sino que el largo entre puntos, digamos, de fijación al pandeo habría que tomar la longitud completa de la columna. ¿Ya? La longitud completa es la suma de todos los valores, eso da 600, ¿ya? 600 centímetros. Esa es la longitud que hay que tomar para el pandeo en el plano XZ. ¿Ya? Y dividirlo por el radio de giro. ¿Ya? Y bueno, lo de radio de giro me voy a tener al tiro en eso. ¿Ya? El pandeo en el otro plano, en el plano IZ, en el plano IZ voy a asumir que el factor de longitud de pandeo es 1. ¿Ya? ¿Por qué lo asumo? Porque este es un plano donde hay arrastramientos, donde hay diagonales de arrastramiento. Entonces, voy a asumir que para esa dirección el factor K vale 1. Y el largo de pandeo, o el largo, digamos, entre puntos de fijación al pandeo, en el plano IZ, sería alguno de estos longitudes, ¿cierto? Esta de abajo o la de arriba, la que sea mayor. ¿Ya? Lo más desfavorable es la que da mayor longitud porque en el fondo esa me va a dar un mayor esbeltez. ¿Ya? Va a ser la columna más esbelta. Entonces en este caso voy a tomar 350, porque 350 es el mayor valor entre ese y el del tramo de abajo. Entonces aquí debería ser 1 por 350 dividido por el radio de giro correspondiente. Entonces ahora vamos a entrar al tema del radio de giro. ¿Ya? Esta columna está orientada de esta manera, en que está orientada así, digamos, como doble T, en que su eje, ahí vamos a ver la coincidencia de los ejes. Ya, vamos a mostrarlo aquí. El eje 2 coincide con el eje X y el eje 1 con el eje Y. Entonces, como estoy estudiando primero el pandeo en el plano X, no tengo que usar el radio de giro en el plano X, sino en el plano perpendicular, ¿ya? O en el eje perpendicular a ese plano. Si tengo el eje X, perpendicular al eje X está el eje 1. Por lo tanto, tengo que tomar como radio de giro el radio R1. Por eso aquí tomo R1. En cambio, cuando estudio el pandeo en el plano IZ, que sería en este, ya tengo que tomar en el eje perpendicular al plano, ¿cierto? Si el plano es el plano IZ, el eje perpendicular al plano IZ es el eje 2. Por lo tanto, ocupo el valor R2, en este caso, que es 772. Y de ahí viene el tema de cuál sería el radio de giro que tengo que utilizar para cada dirección. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Se entendió, no? Este tema, porque este es como el tema crítico de entender, después ya es aplicar fórmulas y sacar resultados, pero esto es como digamos, el meollo
del diseño. No sé si queda claro esta parte. ¿Quedó claro el tema de las longitudes de pandeo que se toman en cada plano, los factores de pandeo y los radios de giro de cada plano? Hable ahora, vaya para siempre, dicen por ahí. Profe, ¿lo podría explicar de nuevo? Si es que no Sí, me... la pregunta es, ¿entendieron lo de las longitudes? Quizás lo que es un poquito más complejo de entender es los radios de giro, ¿ya? No sé si entendieron lo de las longitudes que tomé, el LX o el LPX y LPI. ¿No? ¿No lo entendieron? Lo de las longitudes. A ver, no sé, le voy a pedir aquí para que no sea tan monólogo esto. ¿Alguien podría explicarme el LPX, por qué tomo 600 como LPX? Porque es la suma de 250 y 350, ¿no? Sí, claro, entonces es la altura total de la columna, ¿no es cierto? O la Claro. longitud total. Ya, perfecto. ¿Por qué la tomo la total? Porque aquí entre medio no hay nada que le restrinja el pandeo en toda su altura. No tiene ningún punto, en el plano XZ. ¿Ya? Por eso. Y en el plano Profe, YZ, ¿sí? Dígame. eso, en el plano IZ entonces sería hasta el primer punto sería 250. No, po, no tienes que No, llegar y decir 250, tienes que pensar un poquito. Tiene dos longitudes distintas. claro. ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál me va a dar más esbeltez? ¿La más pequeña o la más grande? La más grande. La más grande, ¿no es cierto? Esta. Entonces siempre tengo que ver dónde voy a tener mayor esbeltez, porque eso es lo más crítico. ¿Ya? Por eso que tomé ahí 350. Ya. ¿Está claro lo de las longitudes? ¿Sí? ¿Tienen todos claro lo de la longitud? Las longitudes distintas en los distintos planos. ¿Sí? Ahí te quedó más claro lo de las longitudes, Rodrigo, ¿no? Sí, sí, al menos a mí sí. Ya. Vamos a explicar ahora los radios de giro. ¿Ya? Los factores K es sencillo, ¿no es cierto? En el plano XZ habíamos calculado el KX que era 2,4, ya, porque el pandeo ese es un poquito especial. En cambio, en el otro habíamos asumido que K vale 1, ¿ya? Un factor K igual a 1. Entonces ahora vamos a ir con el tema de los radios de giro, ya que esto creo que lo he explicado varias veces. ¿Ya? Acordarse, la regla es la siguiente: si yo estoy estudiando el pandeo que está en un cierto plano, digamos que estamos estudiando el pandeo en el plano X, aquí está, en el plano X. No tengo que tomar, ese es el tema, que hay gente que es muy simplista, llega y dice, no, como es en el plano X, tomo el radio de giro 2. No, no tienen que pensar así. Como estoy estudiando el plano X, asumo el radio de giro en el eje perpendicular a X. ¿Cuál es el eje perpendicular a X? ¿El eje 2 o el eje 1? El eje 1, ¿no es cierto? Es el eje perpendicular, el eje 1. Entonces, por eso que tomo R1, no tomo R2. ¿Ya? No hay que ser demasiado simplista. Si uno toma al revés, entonces si está estudiando el pandeo en el eje Y, ya tengo que tomar el radio de giro respecto a un eje perpendicular al Y, no en el eje Y. O sea, por eso que no tomo R1, sino que tengo que tomar perpendicular al Y. Y perpendicular al Y sería en el eje 2. Y eso es todo, no tiene más ciencia, ¿ya? Espero que quede más o menos claro. Pero esa es la receta o lo que uno ocupa para poder saber cuál es el radio de giro que debe considerar, ¿vale? Recordarse que si estoy estudiando en un plano, no es el radio de giro de ese plano exactamente, sino que es el del asociado al plano perpendicular, ¿ya? O al eje perpendicular a ese plano. Y esto creo que lo expliqué.
y tiene que ver, si la forma más sencilla de explicarlo, quizá es cuando uno calcula, por ejemplo, la deformación de una viga, ¿ya? ¿Por qué lo aplico a eso? Porque en el fondo el pandeo tiene que ver con una deformación de flexión, ¿cierto? El elemento se flecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros calculamos la deformación de una viga, digamos que le vamos a poner ejes a esta viga, vamos a pensar que la viga está en el plano XY, ¿ya? Y que fuera del cuaderno, digamos, o fuera del pizarrón estaría el plano Z. Entonces, cuando nosotros evaluamos la deformación, ¿qué momento de inercia ocupamos para calcular la deformación vertical? Entonces, si hago una sección, aunque hago una sección, y muestro aquí la sección de la viga. Digamos que fuera una doble T, podría ser cualquiera en realidad, pero digamos que sea una doble T. Entonces, si aquí dibujamos también los ejes globales, ¿cierto? Los mismos que dibujé acá, el eje Y es el eje vertical, el eje Z es un eje lateral, y el eje X no lo estoy viendo porque estoy haciendo justo un corte aquí perpendicular al eje. Entonces ahí va el eje X, escondido ahí. Entonces cuando uno calcula la flecha, ¿cierto? La deformación en delta, va a tener aquí una función que depende de, bueno, depende de, vamos a poner una sencilla, ¿ya? Por ejemplo, PL cubo partido por 48i, ¿ya? Que es con una carga en el centro. El tema es qué inercia ocupa, ¿ya? ¿Qué inercia ocupa ahí? Ocupo la inercia en torno al eje Z. Entonces, si uno piensa un poquito, la deformación ocurre, digamos, en el plano XY, ¿ya? XY. Pero ocupo no el momento de inercia del eje Y, en este caso, ¿no es cierto?, de la sección, sino que ocupo el momento de inercia del eje Z, que es perpendicular al plano de la deformación, que es el plano vertical. ¿Vale? Eso creo que lo expliqué en algunas clases de atrás. Espero que quede un poquito más claro, ¿ya? Por eso es que no llego y tomo directamente el mismo radio de giro. Quizás esto confunda si es que el profesor de teoría tiene un criterio un poco distinto, ¿ya? Pero si lo tiene, ahí ustedes me comentan y vemos cómo podemos, en el fondo, igualar ambos criterios, ¿vale? No sé si el profesor, a lo mejor el profesor de cátedra tiene un criterio un poco distinto. O sea, llega al mismo resultado, pero ocupa una forma diferente de hacerlo, ¿ya? Si ustedes lo tienen claro y me pueden avisar para saber, puede que ese sea el problema, ¿no? El profesor tiene otro criterio, ¿no? Para sacar los radios de giro y el tema de los... o como un criterio como el que estamos explicando aquí. Profe, para ser sincero, ahora no recuerdo, porque el profesor ¿Ya? no hace ejercicios. Él solamente pasa rápido la materia ¿Ya? y, y no es lo mismo que verle un ejercicio ocupando el método como lo Ya, hace usted. ¿Me ya, entiende? perfecto. Al menos Sí, yo un lo entiendo más así, con ejercicio. buen ejercicio, ya. Bueno, espero que quede un poquito más claro el tema del radio de giro, ¿ya? Es un tema que a veces cuesta un poco digerir, ¿ah? Por experiencia, es una de las cosas que más les cuesta a las personas, así que si les cuesta un poquito, no se preocupen, ¿ya? Es parte de la dificultad que tiene esto. Pero espero que con eso haya quedado claro, ¿ya? Entonces, el criterio por lo menos que yo manejo es este, ¿ya? Si uno está estudiando el planeo en el plano X, ¿ya? XZ, porque el Z aquí no lo veo, ¿ya? El plano X, tengo que tomar el radio de giro en eje perpendicular, o sea, el radio de giro 1, y si estudio el planeo en el plano Y, tomo el radio de giro en el eje perpendicular, o sea, en el eje 2, ¿vale? Entonces, por eso que lo tomo de esa manera. Voy avanzándose en el ejercicio para irlo terminando. Entonces aquí si hago los cálculos, una esbeltez da 109 y la otra 45 aproximadamente. De estas dos esbelteces hay que quedarse con la máxima, el mayor valor, que sería 109. Con ese valor hacemos los cálculos, ¿ya? Siempre se toma el valor máximo de esbeltez. Y lo primero que verificamos es que se cumple el criterio de la ISC, que esta esbeltez tiene que ser menor que 200. ¿Ya? Entonces es importante esto, que la esbeltez tiene que ser menor a 200.
Entonces aquí vamos a entrar cómo lo calcula ahora la norma ISC. Esta es la forma de calcular la carga crítica o la carga máxima o la tensión crítica, digamos, según la norma ISC. Entonces se parece un poco a lo que habíamos visto nosotros, pero no es exactamente igual, ¿ya? Algo que sí es igual es que calcula la tensión crítica de Euler con la fórmula de Euler, que es el pi cuadrado por E partido por el lambda máximo al cuadrado. En eso es igual la norma. Entonces aquí está calculado con el E vale 2040, lambda es adimensional, no tiene unidades, entonces se calcula así, y el resultado de eso da 1,69 toneladas por centímetro cuadrado. Esta es la tensión crítica de Euler, pero todavía no es la tensión con la que yo tengo que trabajar para hacer los cálculos, es simplemente lo que me da la fórmula de Euler. Entonces, ¿qué es lo que tiene el ISC o la norma oficial, digamos, de diseño en acero? Tiene lo siguiente, que si la esbeltez es menor que cierto valor, que está aquí, ¿ya? Se aplica una fórmula, y si es mayor se aplica otra fórmula. Aquí caigo en el caso en que esto es menor que este esbeltez, es como una esbeltez crítica, digamos, una esbeltez que separa el comportamiento. En este caso, si hago este cálculo, 471 por raíz de E partido por FI, esto da 133,7. Quiere decir que si mi esbeltez es mayor que 133,7, aplico una de las fórmulas, y si es menor, aplico la otra fórmula. Entonces, en este caso, como es 109, caigo en el caso que es menor, ¿ya? También alternativamente la ICC da otra forma de sacarlo, que es en base al FE, ¿ya? A la tensión de Euler, la tensión crítica de Euler. Si el FE calculado es mayor o igual que 0,44 FI, caigo en un caso, y si es menor, caigo en otro caso. Ya se puede hacer de las dos maneras, son dos alternativas de hacer los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso caí en el caso menor a 133. ¿Ya? Yo creo que expliqué en algunas clases anteriores que el pandeo o la fórmula de Euler trabaja bien para esbelteces más o menos de 130 hacia arriba. ¿Ya? Este valor que está aquí era 133,7, digamos 134. Entonces, si calculamos ahora el F crítico, para la fórmula de la ISC, se calcula un F crítico, ya que es distinto al de pandeo de Euler, no necesariamente son iguales, ya que toma en cuenta lo siguiente. Cuando tengo esbelteces menores que 134, el pandeo no es directamente elástico, sino que hay algo de comportamiento plástico ya dentro del elemento. Y después, o mejor dicho, fuera del límite elástico, después de 134, si la esbeltez es mayor de 134, ahí la fórmula de Euler anda bien, ¿ya? O sea, nos acercamos a la tensión crítica calculada con la fórmula de Euler. En cambio, si no, estamos en un caso como este, donde el comportamiento es más parecido a, digamos, o mejor dicho, en esta parte, esta curva se ha basado en ensayos de materiales. Entonces, nosotros estamos en este tramo, en que la esbeltez es menor a 134, por lo tanto, hay que ocupar, según la ley ISC, esta formulita, 0,658 por FI dividido por FE, elevado, perdón, a FI partido por FE, multiplicado por FI, ¿ya? Y si uno introduce aquí todos los valores, el FI valía 2,53, el FE que calculamos acá era 1,69, ¿ya? Y haciendo los cálculos finalmente da que el F crítico es 1,35 toneladas por centímetro cuadrado. Entonces ese es el primer paso para sacar la resistencia de la columna, o la carga nominal, ¿cierto? La carga nominal, el Φ/Pn, según la norma oficial es Φ por la tensión crítica, calculada anteriormente, por el área bruta. A sub G es el área bruta o el área total de la sección sin descuento de perforaciones, ¿cierto? El área total. Entonces, el Φ para compresión es 0,9, el F crítico 1,35 y el esbeltez es 106, que le habíamos sacado, perdón, no el esbeltez, sino el área. El área del perfil es 106, eso venía en el enunciado, que el área de la columna era 106. Ya está un poquito más atrás, por aquí. Ahí venía. Entonces, el área de la columna son 106 centímetros cuadrados. De ahí viene ese dato. Entonces, la forma de usar las fórmulas de la ISC es la siguiente: calcular primero la tensión crítica
ya con la formulita correspondiente, y después la carga nominal de compresión, la resistencia nominal que tiene la columna de la compresión se calcula así, ya como 0,9 por 1,35, que lo sacamos recién, por 106, eso da 128 toneladas, y eso es mayor que el P último que habíamos sacado en la primera parte, que eran 118. ¿Ya? Por lo tanto, la verificación nos da que está bien, que esta columna tiene buena resistencia porque su resistencia es mayor que la resistencia requerida por las cargas, que era 118. ¿Vale? ¿Cómo estamos hasta aquí? Hasta aquí se ha entendido el ejercicio, ¿no? Me refiero a los cálculos, a estos cálculos que hice acá de la... Aquí es que el profesor tiene que haberles pasado estas formulitas del F crítico, ¿no? Porque es la fórmula oficial de la norma ISC. ¿Vale? Eso es. Entonces, como menciono, esta es la, digamos, la forma oficial de verificar una columna al pandeo. Lo que nosotros vimos antes en la prueba, digamos, no es la forma oficial de diseñar una columna en compresión, sino que es, digamos, la forma en que lo hacíamos antes, cuando lo hacíamos por el método de tensiones admisibles. ¿Ya? En cambio ahora, como la norma ISC usa el método LRFD de carga última, se ocupa un procedimiento como el que estaba mostrando aquí. ¿Ya? En realidad son muy parecidos los procedimientos, cambian un poquito las fórmulas, ¿ya? Pero es importante entender que esta es la, digamos, la metodología oficial de la norma. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Hasta aquí se entendió? Sí, profe. Una consulta de este documento aún no lo sube, ¿cierto? Este documento creo que no. Voy a aprovechar ahora el intermedio para subirlos. Gracias por acordármelo. Parece que no lo he subido. No, profe, acabo de revisar y no está arriba. Ahí está, ya. Lo voy a subir ahora en el intermedio. Vamos a dar un intermedio ahora en 5 minutos. A las 12:25 vamos a dar un intermedio hasta las 12:30. Y ahí voy a subirles esto, ¿ya? Algo importante es que hasta aquí voy a llegar yo con el tema de la compresión. Quizá el profesor va a ver algunos temas más, ¿ya? Hay otros temas de diseño en compresión que yo no voy a alcanzar a ver por tiempo. Por ejemplo, está el tema del pandeo local, ¿ya? ¿Qué es el pandeo local? Es otro tipo de falla de pandeo. En realidad el acero es un material que a algunas personas no les gusta mucho porque tiene muchas formas de pandeo. Ya ustedes van a ver a lo largo del curso que hay diferentes formas de pandeo, no solamente el pandeo de Euler en compresión. Está también el pandeo local, eso yo no lo voy a alcanzar a ver, pues si a alguien le interesa puede averiguar sobre ese tema, ya el pandeo local. Yo creo que haría falta otro curso, digamos, la segunda parte de un curso en acero para ver otros temas más, temas de ese tipo, ¿ya? ¿Qué es el pandeo local? El pandeo local es cuando un perfil sufre una deformación que es como una curvita, una ondulación. Digamos un perfil canal. Por ejemplo, típico esto en los más común, en los perfiles abiertos, que se les produce un poquito esto como una deformación, una curvita así, ¿ya? Que se pandea una parte del perfil, no todo el perfil. Hay una parte del perfil que se abolla, es como si se abollara así, ¿ya? Y esto no es efecto de que el perfil haya recibido un golpe, ¿cierto? Un abollón, digamos, sino que es un efecto de compresión, ¿ya? Puede estar comprimido y en algún momento, si la compresión es muy grande, se puede pandear de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la norma ISC trae lo que se llaman relaciones de ancho-espesor, ¿ya? ¿Qué son relaciones de ancho-espesor? Por ejemplo, si tengo el mismo perfil canal, si al ala del perfil tiene una dimensión B y el espesor, aquí no alcanzo a dibujar el espesor tiene otra dimensión, digamos, el espesor tiene una dimensión T, ya hay que cumplir con ciertas, lo que se llaman esbelteces locales o relaciones ancho-espesor, que es el ancho B dividido por el espesor T. Si cumplo con ciertos límites de esta relación, llego y aplico las fórmulas de compresión tal como están aquí.
Si es que el perfil es muy delgado y me paso de las relaciones ancho-espesor correspondientes, hay que hacer algunas correcciones o incorporar ciertas consideraciones en la formulita, ¿ya? Eso es para considerar el efecto de pandeo local, ya que también se da en los perfiles de acero. El pandeo local es como una guatita que ocurre, pero no en todo el elemento, sino que en una parte. Puede ser en un ala, puede ser en el alma. También se podría pandear el alma del perfil de la siguiente manera. ¿Ya? Podría pasar algo como esto, ¿ya? Que se curve o se pandee así, ¿ya? Y como digo, no es porque haya recibido un golpe, ¿ya? Sino porque tuvo en algún momento alguna compresión excesiva y se deformó de esta manera. Entonces, hay otro tipo de pandeo que se llama el pandeo local, ya que no sé si el profesor en la cátedra lo ve, ¿ya? Pero es importante mencionar que también existe ese tipo de pandeo local, ¿ya? Y hay otras formas de pandeo en compresión, ya que nosotros no la alcanzamos a ver, ¿ya? Hay un tipo de pandeo que se llama pandeo flexo-torsional, ¿ya? Que es esa cosa rara. Ya nosotros estamos viendo, generalmente hemos visto pandeo en perfiles doble T, ¿ya? Pero hay otro tipo de perfiles que los doble T tienen la particularidad que tienen dos ejes de simetría bien definidos, ¿ya? Y rectos. En cambio, por ejemplo, los perfiles ángulo tienen unos ejes, digamos, si se las alas son iguales, como unos ejes inclinados así, ya que son sus ejes de máxima y mínima inercia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Que allí el pandeo, además de que la columna al pandearse se flecta, se deforma, se tuerce también. ¿Qué es eso? Que además de momento flector, la deformación se produce un momento torsional, un momento torsor, ¿ya? Entonces, ese tipo de pandeo ocurre, por ejemplo, en los perfiles de tipo ángulo, ¿ya? Y también en los canales. Se llama pandeo flexo-torsional, ¿ya? Y digamos que son estudios del pandeo más avanzados, que uno no los alcanza a cubrir en un curso más básico como este, ¿ya? Este es un curso donde generalmente uno ve las cosas más habituales del diseño, pero hay otros temas que son ese tipo de temas, ¿ya? El pandeo local, el pandeo flexo-torsional, y más adelante, no ahora, sino que en otras sesiones más adelante vamos a ver otro tipo de pandeo que se llama el pandeo lateral torsional o el volcamiento, ya que ocurre cuando el elemento tiene flexión. Cuando está sometido a flexión puede tener problemas de volcamiento. Entonces, bueno, eso lo comento para que sepan que hay otros temas que nosotros no alcanzamos a cubrir en el curso, que darían para otro curso, digamos, más avanzado del tema, ¿ya? Eso. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar, tengo las 12:27, vamos a dejar hasta las 12:35 para un pequeño break y ahí volvemos, ¿ya? Ahí retomamos a las 12:35, ¿vale? Vemos entonces a las 12:35, ya, para que se queden aquí y aprovechen de hacer alguna cosa, tomar un pequeño recreo. Profe, ¿me puedo hacer una consulta en el break? Sí, digo. Sabe que yo en el control tuve dificultades con encontrar el área tributaria. Ya. Me confundí mucho Es que como se pedían dos elementos, pensé que el área tributaria para uno no era la misma que para el otro y al final debería ser la misma. Sí, me estoy tratando de acordar del ejercicio. ¿Cómo era el ejercicio? Espérate, déjame acordarme. Era el de la pasarela, ¿no es cierto? Sí, Déjame ver. Sí, es la misma. Es la misma, porque en el fondo, si no me equivoco, creo que solamente estaba en función de la carga P. Claro, y la carga P es la que tú tienes que determinar bien el área tributaria. A lo mejor faltó entender mejor el concepto de área tributaria. Puede ser, ¿o no?
Sí, yo creo, porque me costó mucho, perdí mucho tiempo en eso. Ya, De hecho, cuando ya ni siquiera sé si estaba bien o no, dije, tengo que hacer algo. O sea, me tiro a la piscina con esta, pero ya, me costó mucho encontrarla o definirla más que encontrarla, porque para mí habían hartas opciones. ya. No, sí, mira, era bien sencillo lo que había que hacer. Voy a tratar aquí de dibujarlo si es que me da el espacio acá. Déjame ver. Me acuerdo también un poco, lo estoy haciendo de memoria en todo caso, porque no tengo aquí abierto la prueba. Espérame, voy a ver si tengo un espacio en blanco aquí que lo pueda rayar. Por aquí creo que tengo. Mira, si no me equivoco, el ejercicio era algo así como esto. ¿Ya? Aunque no sea exactamente igual, porque no recuerdo cuántos tramos tenía la vía, creo que tenía 8 tramos. Tenía 8 tramos de valor S, altura H y, y Mira, ancho B. ancho de fila. Ahí estoy tratando deberían haber 8 que no quedan iguales, pero son 8, ¿cierto? Era algo así como esto. Ahí, ahí. Por ahí. Entonces era la viga. Eso sí lo miro en elevación, ¿cierto? Esa era la elevación. Ya. A esto no me acuerdo de cuánto le di. H, parece que esto era H. Sí, altura H, sí, Y la separación era S. S, claro. S ya. Y vamos a dibujarlo también en planta, como era el piso, mira. El piso era así. El piso era muy parecido, también estaba dividido en 8 partes. Esto es mirado en planta. Mirarlo en planta era algo así. Ahí, ahí, ahí. Ya, y también esto estaba la misma separación S. S, Sí, el ancho era B. El ancho como mirado. sí, S y esto era B. Entonces tú tienes que pensar qué es lo que tú estás analizando, mira. No recuerdo si era B largo o B corto, pero lo voy a dejar ahí por ahora. Las cargas que se piden eran estas carguitas P que cuelgan porque en el fondo esto va por el piso. ¿Ya? Digamos que la pasarela está aquí en el piso del enrejado, va por aquí. Entonces lo que se te pedía a ti era una carguita P porque todas eran iguales, salvo en los extremos que era la mitad, pero todas eran iguales. Entonces, ¿cómo tú lo ves? La carga P, por ejemplo, sería esa, ¿no es cierto? La que va a llegar a ese punto. Estamos mirándolo en planta. ¿Ya? Aquí estoy mirándolo en planta. Entonces, en planta tú tienes dos vigas enrejadas como esta. Una viga enrejada por aquí y otra viga enrejada por acá. ¿Ya? Porque es una pasarela. Acuérdate cómo sería una pasarela. Una pasarela tiene dos vigas enrejadas. Entonces ahí tú tienes que ver cuál sería el área de carga que va hacia ese punto. ¿Ya? El área tributaria, en el fondo eso es. Entonces el área tributaria tienes que decir lo siguiente. Si estoy analizando esta viga, porque en el fondo es una viga la que recolecta la carga y la llega ahí. Entonces entre esa viga y la siguiente voy a tomar la mitad. ¿Ya? Entre esta viga y la siguiente tomo también la mitad. ¿Ya? Y esto me queda S medios. Si tomo la mitad, esto también es S medios. Por lo tanto, en total aquí tengo un valor S, ¿ya? Que sería, digamos, el ancho tributario. S también, porque es la mitad de cada lado, ¿cierto? S medios da S. Y por otra parte tengo que también considerar que también si tengo dos vigas iguales, reticuladas, la mitad de la carga va a ir hacia una viga y la mitad va a ir hacia la otra. Entonces el área tributaria finalmente es la que estoy achurando ahí, tratando de pintar ahí. Entonces esto sería B medios, ¿ya? Porque la mitad de la carga va hacia una y la mitad de la carga va hacia la otra. Entonces esto sería B medios. Y el área tributaria es simplemente S por B medios. Y eso era todo. Ahí me equivoqué yo porque puse que el área tributaria era B por S, o sea, el B completo. Claro, no es el B completo. ¿Por qué? Porque aquí por otro lado tú tienes otra de estas. ¿Ya? Sí, lo que a mí me confundió es que
por ejemplo, después, cuando yo tomo como la viga que estaba a compresión, Ujú. que era la que estaba, que valía 4S, ¿Sí? yo veía que habían 4 espacios o 4 veces S. Por lo tanto, eso me confundió a mí y no sabía si el ancho tributario lo tenía que sacar, por ejemplo, para la que estaba en tensión y otra para la que estaba en compresión. No, ¿Ya? no, Usted me no, aclara no. No, eso era una fórmula simplemente. No tenía más importancia que eso era una fórmula. Era una fórmula para que tú no tengas que calcularlo haciendo método de los nodos, digamos. Porque si no hubiera tenido que hacer el método de los nodos, ¿no es cierto? Para resolverlo. Entonces, para que no tengas que tú resolver el método de los nodos, yo te di las fórmulas ahí para que sea más fácil el cálculo. No tenía más, o sea, no tenía otro objetivo. Era solamente hacer eso. Ahí, profe, entendí, muchas gracias. ¿Ya? Bien, ahí se me fue todo el break. Así que ya, vamos a comenzar entonces. A mí se me fue el break ahí, pero no importa. Eh, entonces, con eso, con el ejercicio que vimos, cerraríamos la parte de compresión. ¿Ya? Dejaríamos de ver el tema de compresión. ¿Ya? Y entraríamos al tema de flexión. ¿Ya? Como les comentaba, yo estoy un poquito adelantado respecto al profesor de cátedra, de la teoría, porque él lo va a ver un poquito más adelante. Entonces lo que voy a hacer ahora es ver un ejercicio que es altamente conceptual para entender un poquito algunos temas relacionados con la flexión. ¿Ya? No sé si se ve todavía el ejercicio. ¿Se ve la pantalla con el archivo PDF o no? ¿Pueden ver aquí el archivo PDF o todavía no? ¿O no? Se ve el que estaba antes, profe, el que estaba explicando antes. El que estaba rayando, ya. Sí. Sí, ya. Voy a avanzar un poquito. Entonces vamos a ir al siguiente ejemplo. ¿Ya? Este ejemplo, digamos que es ejemplo y también un poco de teoría. ¿Ya? Van a ir las dos cosas juntas, ejemplo y teoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora vamos a ir al diseño de elementos en flexión y vamos a recordar algunos conceptos relacionados con la flexión, partiendo por la fórmula de Navier. No sé si se acuerdan de la fórmula de Navier o la fórmula de flexión, que la deben haber visto en resistencia a materiales o en estructuras 1, algún curso así. Fórmula de Navier. Si están viendo un curso de diseño en madera, puede que también ahí lo hayan visto, lo hayan repasado. La fórmula de Navier. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tengo una viga sometida a un momento flector, vamos a analizarlo para el caso en que el momento produce tracción en el borde de abajo y compresión en el borde de arriba. En ese caso, aparecen unas tensiones como las que voy a mostrar aquí. ¿Cierto? Aparece unas tensiones de compresión y otras de tracción. ¿Cierto? Queda la viga sometida a tensiones como las que estamos mostrando acá. Desde la mitad hacia abajo, esta mitad en realidad no es la mitad, sino que se llama esto el eje neutro. El eje neutro. Eje neutro. Desde el eje neutro hacia abajo está sometida la viga a tracción, ¿cierto? Y desde el eje neutro hacia arriba está sometida a compresión. ¿Vale? Entonces, la fórmula de Navier, ¿qué es lo que decía? La fórmula de Navier decía que sigma, las tensiones, ahí voy a tratar de dibujar la fórmula de flexión, sigma es igual a m
al momento aplicado, por I, ya, donde I es la distancia respecto al eje neutro, y dividido por el momento de inercia correspondiente, que le vamos a llamar IX, ¿ya? O I respecto al eje X. ¿Ya? Esta es la fórmula de Navier, y a veces tenía aquí un signo menos también aquí adelante, no me equivoco. ¿Se acuerdan de esta formulita, no? La fórmula de Navier. Tienen que haberla visto, ¿eh? Así que si no se acuerdan, repasen su cuaderno porque esto lo vieron seguro en resistencia de materiales, ¿ya? La fórmula de Navier o fórmula de flexión también se le llama. Entonces, ¿qué es lo que decía esta fórmula? Que las tensiones se calculaban de esa manera, ¿ya? El I, la coordenada I, se medía desde el eje neutro hacia arriba, ¿ya? Como positiva del eje neutro hacia arriba. ¿Se acuerdan de esto, no? Tienen que haberlo visto, este tema, fórmula de Navier. Y creo que también lo repasamos al principio acá en el curso. También hicimos algún ejercicio de repaso de esto, la fórmula de Navier, ¿vale? Esto yo debía darlo por sabido, ¿ya? Pero voy a repasarlo un poquito. Entonces, en flexión se produce eso y... ¿Sí? Ahí hay que recordarlo, ¿ah? Debe estar en alguna parte ahí del subconsciente por ahí, hay que traerlo a la memoria. La fórmula de Navier. Entonces, esa es la fórmula en función de I. Pero generalmente uno no trabaja con esa fórmula, sino con una fórmula que le da al tiro la tensión máxima, el sigma máximo. El sigma máximo o mínimo, depende de lo que uno considere, simplemente es menos m o m, en este caso se toma simplemente sin el signo, sino con valor absoluto m, por I máximo partido por el momento de inercia. ¿No? Como m, el momento m por el I. Estoy tratando de dibujar el I lo mejor que pueda. El I máximo partido por el momento de inercia IX, ¿ya? Esa es la fórmula que generalmente nosotros ocupamos. Entonces esa es la fórmula, ¿ya? Esta es la general y no la ocupamos tanto, ocupamos más esta formulita que está aquí, que el sigma máximo es m por el I máximo dividido por el momento de inercia, ¿ya? En X. Entonces, la pregunta es, ¿el eje neutro con qué coincide? ¿Se acuerdan ustedes con qué coincidía el eje neutro, no? Coincidía con la mitad de la viga, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? El eje neutro coincide con la mitad de la viga, ¿ya? Pero siempre que sea una viga simétrica, que tenga un eje de simetría aquí, ¿ya? Si la viga no tiene un eje de simetría, como el eje X, que llama aquí, ahí en ese caso el eje neutro no coincide con la mitad, coincide con el centro de gravedad, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para estos cálculos. Entonces aquí eso es un pequeño repaso de la fórmula de Navier, ¿cierto? Que sería esa. Y además hay otro parámetro que se introduce para simplificar un poquito la fórmula de Navier, ¿ya? Que sería hacer lo siguiente, decir que simplemente esto es igual a m dividido por sx, s, sx. ¿Ya? ¿Y qué es este sx? Sx, o también en algunos libros se le llama W, aparece con la letra W, es el módulo de flexión. Así se llama, módulo de flexión. ¿Ya? ¿Qué es lo que es este SX? Voy a tratar aquí de escribirlo mejor.
Ya, este Sx es igual al momento de inercia dividido por el I máximo. ¿Ya? Dividido por el I máximo. Eso es el Sx. ¿Ya? Se llama módulo de flexión. Entonces, todas estas formulitas ustedes las debieran haber aprendido en el curso de resistencia de materiales o estructuras 1. ¿Ya? Ahí donde se ven. Y son básicas para entender lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Ya? Entonces, lo primero es calcular el momento de inercia. Aquí me piden primero calcular el momento de inercia de esta viga que está mostrada aquí, el módulo de flexión, el Sx, y el momento de fluencia. Vamos a explicar al tiro lo que es el momento de fluencia. Y después obtener el módulo plástico, el momento flector plástico y el factor de forma. ¿Ya? Ahí vamos, yo creo que eso ya lo vamos en la próxima clase, que es introducir el tema un poquitito de la plasticidad en flexión. Entonces, el momento de inercia es fácil, no lo voy a repetir acá, aquí está todo el desarrollo, está considerado aquí el cálculo como si fueran 3 rectángulos y está llevada la inercia aquí a este eje, al eje X, que coincide con el centroide o centro de gravedad de la sección. ¿Ya? Por eso es que están ahí las formulitas. El del centro sería 0,5 por 22,6 al cubo dividido en 12, más 2 veces el de las alas, que es 10 por 1,2 al cubo dividido en 12, pero este hay que trasladarlo desde el centro de gravedad del ala al centro de gravedad de la sección completa aquí. ¿Ya? Y para eso está esta distancia D, que está aquí, ¿cierto? Que es 12,5, la mitad de 25 menos la mitad de 1,2, que es 0,6, y eso da 11,9. Entonces aquí está hecho el cálculo correspondiente y el momento de inercia da 3.882,5 centímetros a la cuarta. El módulo de flexión, el Sx, ¿ya? Acordarse que el Sx es igual al momento de inercia dividido por el I máximo. El momento de inercia, ya lo calculé acá, 3.882,5. Y el I máximo, en este caso, si el I se mide desde partiendo de 0 aquí en el centroide hacia arriba, el máximo corresponde a la mitad de 25. La mitad de 25 es 12,5. ¿Ya? Por eso es que se calcula de esa manera el Sx. Entonces, Sx, ¿no es cierto?, vale 310,6 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, estos son simplemente cálculo de momento de inercia y el módulo de flexión. Me imagino que el módulo de flexión lo habrán visto también, ¿o no? En algunos cursos. El módulo de flexión, ¿o vieron solamente el momento de inercia? A veces en vez de la letra S ocupan la letra W, le llaman WX. No sé, a lo mejor por ese lado lo conocen. El módulo de flexión. ¿Sí? Lo habían visto, ¿no? Si no lo han visto, díganme para comentarlo. ¿No? ¿No lo han visto? El SX, bueno, se los presento. Si no lo han visto, se los presento. Es momento de inercia dividido por el valor máximo de la coordenada I, que se mide a partir del centroide o el eje neutro. Ese es el valor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver un poquitito en lo que nos queda. Me voy a demorar un poquito, voy a tomarme como hasta la 1, ya por ahora, voy a tomar un poquito más para explicar bien este tema. ¿Qué es lo que pasa? Que la pregunta es, lo que nosotros con este ejercicio, o cuál es el objetivo de hacer este ejercicio, es ver cuánto es lo máximo en flexión que resiste la viga. ¿Ya? ¿Cuánto es lo máximo que resiste la viga en flexión? Para eso, vamos a acordarnos de lo siguiente. Vamos a acordarnos que el acero, ¿cierto? Esta viga es una viga de acero. El acero, si hacemos un gráfico sigma, o digamos tensión normal, de formación unitaria, la formación unitaria se anotaba por una letra epsilon, ya el comportamiento del acero es lineal y elástico hasta un cierto punto, y después hay una zona plástica y después hay otras zonas acá más de endurecimiento y otras hasta que finalmente falla el elemento en acero.
¿ya? Pero hay una zona claramente definida que es lineal y elástica hasta que la tensión alcanza un valor que es el de la fluencia, que le llamamos FI, la tensión de fluencia. Y después, aquí en esta zona, digamos que en la primera parte se llama el comportamiento lineal y elástico, ¿ya? Y después este comportamiento, donde para la misma tensión sigue aumentando la deformación, se llama comportamiento plástico, ¿ya? Lineal y elástico, y después el comportamiento plástico. ¿Ya? Después acá hay otro que se llama endurecimiento, pero eso no nos interesa mucho por ahora. Nos interesa el comportamiento plástico, lineal elástico y después plástico. ¿Ya? Ahí también hay una deformación a la cual se produce esa fluencia. Entonces la pregunta sería, ¿cuál, según ustedes, aquí quiero que ustedes opinen, porque me sirve un poquito que interactuemos. ¿Cuál sería la máxima resistencia de la viga, creen ustedes? A ver, ¿a qué tensión? Esto generalmente es lo que está acá, es lo que se llama el FU, ¿ya? Del acero. El acero tiene un FI de fluencia y tiene un FU o tensión última. FU. ¿Cómo calcularían ustedes la máxima resistencia de esa viga de acero? Queremos saber hasta dónde aguanta la viga, pero con un cálculo, digamos. Podríamos hacerlo con ensayo, pero la idea de esto es hacerlo con un cálculo. ¿Cómo podríamos hacerlo? A ver. La pregunta es, ¿la máxima resistencia está aquí, dentro del rango lineal elástico, o aguanta más la viga? ¿Qué opinan ustedes? A ver. Yo podría decir, bueno, voy a ocupar un factor de seguridad respecto a la fluencia y voy a decir que mi tensión máxima es FI medio, por ejemplo, y trabajar como por aquí. ¿Ya? El tema es que si hago eso, estaría ocupando el diseño tradicional, que es tensiones admisibles, pero no estaría ocupando el concepto del LRFD. ¿Cuál es el concepto del LRFD? Llevar el elemento a su límite, a lo máximo que pueda resistir. ¿Ya? Ese es el concepto de la norma, perdón, el método del RFD de la norma. ¿Ya? Llevarlo a su máxima resistencia. Entonces aquí vamos a considerar nosotros que la máxima resistencia es cuando se produce la fluencia, FI. ¿Ya? Entonces vamos a considerar que aquí, cuando llega hasta aquí, ya alcanzó su resistencia máxima. ¿Ya? Porque metodológicamente es más complejo aquí poder encontrar una relación para llevarlo hasta aquí, hasta el FU, hasta el F último. Idealmente no lo llevaría al F último, pero vamos a considerar en este curso que el acero alcanza su máxima resistencia cuando lo llevamos aquí a la fluencia, ¿ya? A este comportamiento que es el comportamiento plástico. ¿Ya? Ahí ya alcanzó su máxima resistencia, ya cuando lo llevamos a su límite plástico. No sé si me siguen hasta aquí o no, están medio perdidos. Sí, profe. ¿Sí? Lo entendió, sí. Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para sacar la máxima resistencia lo podemos hacer con una forma bien sencilla. Eh, digamos que si la tensión máxima es M partido por SX, M dividido entre SX, ahí me quedó la S horrible, pero se entiende que es una S. M partido por SX, si esto llega a ser igual a FI, FI, ¿ya? Entonces, si esto es igual a FI, en ese caso diríamos que la viga alcanzó su resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justo aquí, en el punto donde tengo las máximas tensiones, suponiendo que la viga es simétrica, ya llego y alcanzo al mismo tiempo la tensión máxima de fluencia, el FI. ¿Ya? El momento que me produce eso le voy a llamar MI, ¿ya? Que sería el momento de fluencia, se le llama eso, el MI o MY. Entonces, ¿cómo puedo sacar o calcular el MY? Simplemente despejándolo aquí de la ecuación, MY es igual a
FI por SX. De ahí viene esta formulita. Entonces, el FI valía 2,53 toneladas centímetro cuadrado y el SX, lo calculé recién, valía 310. Por lo tanto, esta viga que estoy analizando, su momento máximo serían 786 toneladas centímetros o 7,86 toneladas metros. Ese es el momento de fluencia, ¿ya? Si a la viga se le aplica ese momento, llega justo a la fluencia en el borde de arriba y al mismo tiempo en el borde de abajo. ¿Por qué al mismo tiempo? Porque es una viga simétrica. Si la viga fuera asimétrica, no llegaría al mismo tiempo, llegarían en instantes distintos a los puntos de fluencia, pero como es simétrica, llega al mismo tiempo a la fluencia arriba y abajo, ¿ya? Entonces, el momento que produce eso se llama el momento de fluencia, ¿ya? Y uno podría pensar que esa sería la máxima resistencia de la viga, ¿vale? Hasta ahí me siguen, ¿no? ¿Hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad, por experimentación y por teoría, se ha visto que ese no es el máximo momento que puede soportar la viga, que la viga todavía aguanta más. Alguien dice, pero está llegando justo a la fluencia, no. La viga aguanta más, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ya en detalle en la próxima clase, cuando cerremos este ejercicio. ¿Qué es lo que sucede con la viga? Ya que si uno le sigue aumentando la carga, digamos, una vez que llegó a la fluencia arriba y la fluencia abajo, se produce algo como el que voy a dibujar aquí. Ya se produce lo que se llama la plastificación de la sección. Ya se puede ir plastificando de a poquito. ¿Qué es que se vaya plastificando? Que las tensiones, si yo sigo aumentando la carga, el material no aguanta más que FI, ya no va a seguir aumentando por sobre FI. Entonces, aquí va a llegar a un límite que es FI, ya dentro de cierto rango se va a mantener en ese límite FI, FI, FI. Ya, no está muy buena mi caligrafía. Y después aquí hacia abajo va a ocurrir algo muy parecido. ¿Ya? Abajo y arriba voy a tener dos zonas que van a estar plastificadas. ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos zonas, la tensión se va a mantener constante en FI. Y después, entre medio, van a haber zonas que todavía no están plastificadas, que son zonas donde la tensión es menor que FI. ¿Ya? Aquí las voy a pintar en color amarillo, si es que me funciona aquí, para resaltar eso. Entonces aquí va a tener un pedacito de la viga arriba que va a quedar con una tensión FI, otro pedacito de la viga abajo que queda también con la tensión FI. Espera un poquito, así me equivoqué. Ahí está, esos pedacitos que están en amarillo están en una tensión FI, ya se dice que están plastificados, ¿cierto? Hay una parte de la viga, de la sección que está en plastificación. Entonces, si ese proceso sigue, ya en realidad el límite máximo, digamos, teórico, es cuando toda la sección está plastificada, ya que se produce algo como esto que está aquí, que tanto sobre el eje neutro como bajo el eje neutro la tensión es pareja igual a FI. Ya no se produce este efecto lineal, ya que nosotros habíamos considerado hasta ahora, porque ya el comportamiento del material no es lineal elástico, ahora es lineal en una parte y en otra es plástico, ¿ya? Por eso es que se produce esto. Y esto que estamos viendo está relacionado con el concepto de rótula plástica, que no sé si lo han visto en otro curso, el concepto de lo que es una rótula plástica y el análisis plástico en general. En alguno de los cursos de análisis han visto eso, ¿no? Lo que es una rótula plástica. ¿No? Parece no, ¿no lo han visto? No, profesor, que recuerde. Ya. Vamos entonces a introducir ese concepto ya en la próxima clase, lo que es una rótula plástica. ¿Qué es lo que pasa? Que el material, digamos, ¿qué es lo que puede pasar en una viga? Por ejemplo, una viga empotrada, ¿ya? En el apoyo puede llegar a plastificarse a tal punto que, que
que llega a su máxima resistencia y en ese momento ya no tengo un apoyo empotrado, sino que voy a tener un apoyo rotulado y se va a transformar en un mecanismo, o sea, en algo que no es estable, que se cae, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, que a una viga le puede pasar eso en la medida que se forman rótulas plásticas. Entonces en la próxima clase vamos a aclarar un poquito el concepto de rótula plástica. Quizá también me detenga no solo en ejercicios, sino también en explicación teórica, que es importante para poder entender esto. ¿Y por qué lo hago? Porque cuando calculemos resistencia de vigas en flexión, aparece el momento plástico. Y para entender lo que es el momento plástico hay que entender lo que es una rótula plástica y tener una noción, digamos, no el detalle, pero sí una noción de lo que es el análisis plástico, ¿ya? O la plasticidad. Esto es llevar el material a su límite, más allá del límite elástico, ¿ya? Generalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar como lineal elástico, ¿ya? Por el formato de tensión admisible, pero en este caso estamos llevando el material a su máxima resistencia, por lo tanto estamos sobrepasando el límite elástico y estamos trabajando en una zona plástica, ¿ya? Y se forman lo que se llaman rótulas plásticas, que como su nombre se indica son una especie de rótulas, ¿ya? Donde había continuidad y había una conexión con momento continuo, se transforma en una rótula. Por lo tanto, le baja el grado de hiperestaticidad. Por ejemplo, si algo era 2 veces hiperestático y se le aparece una rótula plástica, baja a 1 vez hiperestático. ¿Ya? Si es algo, 1 vez hiperestático es lo mismo que isostático. Si es algo isostático, algo que se resuelve con las 3 ecuaciones de equilibrio, y aparece una rótula plástica, se transforma en una estructura inestable o un mecanismo. Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase con un poquito más de detalle, por eso quizás me detengo un poquito en algunos temas teóricos, pero igual voy a rematar ahí con el ejercicio. ¿Ya? La idea es que entendamos o tengamos la noción por lo menos de lo que es una rótula plástica, porque eso va a servir en este curso y también les va a servir en otros cursos más adelante. La noción de rótula plástica, sobre todo en cursos de la parte sísmica, ya de ingeniería sísmica, sismorresistente, no sé cómo se llama, en el caso de usted, algún curso así. Y también se ve un poquito en la parte de hormigón armado, ya, en el diseño de hormigón armado. Bien, lo voy a dejar hasta acá para no, ya me pasé el tiempo de la clase, así que lo vamos hasta aquí y la próxima clase ahí vamos a retomar con este tema, ¿vale? No sé si la próxima clase es la próxima semana, porque parece que hay una semana de interludio, no lo tengo claro. O sea, había algo para una carrera que no sé si es válido para todas las carreras, lo voy a averiguar, ¿ya? Pero había una semana de interludio por ahí entre medio que Entonces, tengo a que... nosotros nos había notificado que la semana interludio era entre la semana del 7. El 7, ya. Ah, entonces es probable que la próxima clase no sea la que viene, sino la subsiguiente. Ahí vamos a ver, ¿ya? Pero ahí en la semana que corresponda lo retomamos. Ok, nos vemos entonces, que estén bien. Ya, profesor, gracias, igual que usted, que esté bien. Chao, profe, cuídese. Chao, nos vemos.